Jerusalén, una ciudad construida sobre colinas áridas, sin mar, sin ríos, sin riquezas naturales evidentes. Y sin embargo, hoy, más de 3.000 millones de personas de distintas religiones miran hacia ella con devoción. ¿Cómo es posible que un lugar tan pequeño se haya convertido en el epicentro espiritual, político y emocional de la humanidad? Desde el amanecer suena el llamado musulmán a la oración, las campanas cristianas repican y el shofar judío resuena entre las piedras milenarias. Jerusalén despierta como lo ha hecho por siglos, entre rezos, historia y tensión. Es una ciudad donde cada piedra guarda una promesa, una herida o una fe. Este no es un recorrido turístico, tampoco es un sermón religioso. Lo que estás por ver es un viaje narrativo a través del tiempo, desde los orígenes casi mitológicos de Jerusalén hasta su realidad compleja y dividida de hoy. Exploraremos no solo los templos y conquistas, sino también las emociones humanas que han moldeado su destino: esperanza, fe, traición, redención. ¿Estás preparado para conocer la historia de la ciudad más sagrada y disputada del planeta? Entonces respira hondo, abre tu mente y camina con nosotros por las calles de Jerusalén, porque para entender el presente y sus conflictos, primero debemos escuchar las voces antiguas que aún resuenan entre sus murallas. Para comprender cómo comenzó todo, debemos retroceder 5.000 años en el tiempo. Imagina que eres un pastor nómada, caminando bajo el sol abrasador de las colinas de Judea. Tu rebaño tiene sed y de pronto, entre las rocas, descubres algo insólito: un manantial de agua cristalina brotando de la tierra seca. Ese manantial se llama Gijón, y fue aquí, en este milagro natural, donde comenzó Jerusalén. No había riquezas, no había puertos, ni minerales preciosos, solo agua. Pero en un entorno donde el agua significaba vida, esa fuente era oro líquido. Los primeros habitantes lo comprendieron de inmediato. Quien controlaba el agua, controlaba la vida. Así, familias sencillas comenzaron a asentarse alrededor del manantial, tallando sus casas con piedra caliza local, esa misma que hoy da a Jerusalén su tono dorado al atardecer. A estos primeros pobladores hoy los llamamos jebuseos. Ellos no solo fundaron una comunidad, sino que también construyeron un sistema de túneles subterráneos para proteger el manantial. Sin herramientas modernas, excavaron la roca con una precisión asombrosa, creando pasajes secretos que les permitían acceder al agua incluso bajo asedio. Esa fue su mayor defensa, la conexión invisible entre vida y piedra. Para el año 2000 antes de nuestra era, Jerusalén ya aparecía mencionada en documentos egipcios como Urusalim. En las famosas cartas de Amarna, tablillas de arcilla escritas por reyes vasallos al faraón, el gobernante de Jerusalén suplicaba ayuda contra enemigos que amenazaban la ciudad. Ya en aquel entonces, Jerusalén era codiciada, vulnerable y estratégica. Y no era solo un punto geográfico, era también un cruce de caminos entre Egipto y Mesopotamia, entre el desierto y el mar. Las caravanas traían especias de Arabia, madera del Líbano, noticias de tierras lejanas. Su mercado era una torre de Babel. Se escuchaban acadio, egipcio, hurrita, cananeo. Era una ciudad pequeña, quizás de 10 hectáreas, pero su valor estaba en su posición y en su espiritualidad naciente. Los jebuseos adoraban a dioses como el Elión, el Altísimo, y Shalem, de quien posiblemente viene el nombre Jerusalén. Las excavaciones arqueológicas revelan altares de incienso, estatuillas de fertilidad y señales de rituales ligados a la naturaleza. Esta espiritualidad primitiva plantó las semillas de lo que siglos después se convertiría en una fe monoteísta. Así nació Jerusalén, no por imperio, sino por agua, no por conquista, sino por supervivencia. A medida que Jerusalén crecía, también lo hacía su relevancia.
pero su verdadero ascenso político y espiritual comenzaría con una figura legendaria: David, un joven pastor convertido en guerrero, célebre por derrotar al gigante Goliat, que miró con ambición hacia las murallas de la ciudad jebusea. Para él, Jerusalén no era simplemente una fortaleza, era una oportunidad estratégica, un símbolo de unidad y pronto su futura capital. Los jebuseos se burlaban desde las alturas, hasta los ciegos y los cojos podrían defender esta ciudad, pero David conocía un secreto. Sus espías habían descubierto el antiguo túnel de agua, ese mismo que los jebuseos usaban para llegar al manantial de Gihón. En una operación digna de las fuerzas especiales modernas, el general Joab y sus hombres se deslizaron por el túnel durante la noche, emergieron dentro de la ciudad y tomaron Jerusalén por sorpresa. David no solo conquistó la ciudad, la convirtió en el corazón de su nuevo reino. Su decisión no fue impulsiva. Necesitaba una capital que no perteneciera a ninguna de las 12 tribus de Israel para evitar celos o rivalidades. Jerusalén, sin afiliación tribal, era perfecta. Estaba en la frontera entre el norte y el sur, ideal para unificar al pueblo. Pero David fue más allá. Trajo a Jerusalén el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del judaísmo. Imagina la escena: sacerdotes tocando trompetas, el pueblo cantando salmos y el propio David danzando con alegría ante el arca. Con este acto, Jerusalén dejó de ser solo un centro político. Se transformó en la capital espiritual de Israel. La transformación se consolidó con su hijo, Salomón. Inteligente, diplomático y ambicioso, Salomón llevó a Jerusalén a su apogeo. Con la ayuda del rey Hiram de Tiro, carpinteros fenicios y miles de obreros israelitas, construyó el primer templo. Las crónicas dicen que tardó 7 años en completarlo. Cedros del Líbano fueron transportados por mar, luego arrastrados hasta las montañas. Bloques de piedra gigantes fueron tallados con precisión y colocados en su lugar con una coordinación magistral. El templo no era solo una estructura, era una declaración teológica en piedra. En su centro se hallaba el Santo de los Santos, un cubo perfecto recubierto de oro que albergaba el arca. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, y solo una vez al año, durante Yom Kippur. Este lugar simbolizaba el punto de contacto entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. Bajo el reinado de Salomón, Jerusalén floreció. Se convirtió en una ciudad de sabiduría, arte y fe. Llegaban visitantes de tierras lejanas, como la reina de Saba, atraídos por la fama del rey y la belleza del templo. Se erigieron palacios, jardines y edificios administrativos. Las calles bullían de comerciantes, escribas y peregrinos. Y sin embargo, también fue una época de tensiones silenciosas. La construcción del templo requirió trabajo forzado y altos impuestos. La riqueza del reino estaba centralizada y las semillas de futuras divisiones comenzaron a germinar. Pero en ese momento, para el mundo antiguo, Jerusalén brillaba como un faro espiritual. Era la morada del Dios único, un lugar donde la arquitectura, la política y la fe se entrelazaban. El sueño de David se había realizado. Su ciudad era ahora el corazón del pueblo de Israel y su legado continuaría resonando a través de los siglos. Así, desde un túnel oculto bajo la roca hasta el resplandor del oro sobre el templo, Jerusalén entró en su edad de oro, un lugar donde la piedra hablaba de fe, donde el cielo parecía más cerca y donde comenzaba a forjarse la identidad de un pueblo que cambiaría la historia del mundo. Pero como tantas veces en su historia, la cima fue seguida por la caída. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió. El norte y el sur tomaron caminos distintos, debilitando la unidad que David había forjado. Jerusalén, ahora capital del reducido reino de Judá, enfrentaba amenazas crecientes de potencias extranjeras. En el año 586 a.C., llegó el golpe definitivo.
El rey Nabucodonosor II de Babilonia sitió Jerusalén durante casi 2 años. Fue un asedio lento y cruel. El hambre se apoderó de la ciudad. Las crónicas más sombrías relatan que madres llegaron a cocinar a sus propios hijos para sobrevivir. Las murallas finalmente cedieron, pero no hubo compasión. Los babilonios arrasaron el templo. Sus tesoros fueron saqueados, sus muros incendiados. El arca desapareció. El rey Sedequías fue obligado a presenciar la ejecución de sus hijos antes de que le arrancaran los ojos. La élite fue ejecutada o deportada, y gran parte del pueblo fue enviado al exilio en Babilonia. Parecía el fin de Jerusalén. La ciudad quedó en ruinas, vacía, silenciada. Aquello que David y Salomón habían erigido con esperanza cayó bajo el peso del poder imperial. Y sin embargo, entre las cenizas, algo sobrevivió. Los profetas como Jeremías no solo predijeron la destrucción, también sembraron la semilla de una promesa, que después de la caída vendría el regreso, que Dios no había abandonado a su pueblo, aunque estuviera lejos de su tierra. En Babilonia, los exiliados lloraron junto a los ríos, pero también conservaron su fe. Y fue en ese exilio donde nació una nueva forma de religiosidad. Sin templo, pero con textos. Sin altar, pero con oración. Sin Jerusalén, pero con esperanza. El sueño de regreso a Sión comenzó ahí, en el corazón herido de un pueblo desterrado. 50 años después de la catástrofe, algo inesperado sucedió. En el año 539 a.C., Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia sin derramar una sola gota de sangre. Su imperio se extendía desde la India hasta el Mediterráneo, pero su visión era diferente a la de sus predecesores. Donde otros imponían el exilio, él permitía el regreso. Ciro autorizó a los judíos a volver a Jerusalén. Este gesto fue inmortalizado en el Cilindro de Ciro, considerado por algunos como la primera declaración de derechos humanos. Las caravanas partieron hacia el oeste. Ancianos lloraban de alegría. Jóvenes escuchaban por primera vez historias sobre la ciudad dorada que solo conocían de oídas. El regreso fue emotivo, pero también desconcertante. Cuando llegaron, encontraron Jerusalén en ruinas. Nada quedaba del esplendor del templo, ni de los palacios, ni de las murallas. El primer grupo de repatriados, liderado por Zorobabel, inició la reconstrucción del templo, pero sus recursos eran escasos. El nuevo edificio era modesto. Quienes habían visto el templo de Salomón lloraron al ver los cimientos del segundo. Fue entonces cuando los profetas Ageo y Zacarías alentaron al pueblo. Les dijeron: la gloria de este segundo templo será mayor que la del primero. Estas palabras encendieron una chispa de fe, y con esa llama encendida, poco a poco, Jerusalén empezó a renacer. La restauración más significativa llegaría con Nehemías, un judío que servía como copero del rey persa. Al enterarse del estado de la ciudad, Nehemías no pudo contener las lágrimas. Arriesgó su posición para pedir permiso y recursos para reconstruir las murallas de Jerusalén. Y lo logró. Organizó a las familias en equipos, cada uno responsable de una sección del muro. Trabajaban de día y vigilaban de noche, herramienta en una mano, espada en la otra. En solo 52 días, la muralla fue completada. Jerusalén volvía a ser una ciudad fortificada, pero no todo era armonía. La comunidad judía que había permanecido en la región no siempre recibió con los brazos abiertos a los repatriados. Surgieron tensiones, diferencias culturales, religiosas y hasta lingüísticas. El judaísmo ya no era uniforme. Algunos habían adoptado prácticas extranjeras durante el exilio. Otros, los locales, se aferraban a tradiciones más antiguas. Además, nuevos imperios comenzaban a influir en la región.
La cultura griega, con su filosofía, arte y forma de vida, comenzaba a penetrar en todos los rincones del Mediterráneo. El judaísmo se enfrentaba ahora no solo al desafío de reconstruir una ciudad, sino también a preservar su identidad frente a un mundo cambiante. La reconstrucción física había comenzado, pero la reconstrucción espiritual apenas se iniciaba. Con el tiempo, la influencia griega se dio ante una nueva potencia, Roma. En el año 63 sin Pluto, el general romano Pompeyo entró en Jerusalén. Al irrumpir en el santo de los santos del templo, se sorprendió al encontrarlo vacío. No había estatuas ni imágenes, solo un espacio sagrado reservado a un Dios invisible. Roma había llegado, y con ella comenzaba una era de poder imperial y tensiones profundas. Décadas más tarde, Herodes el Grande subió al trono de Judea con apoyo romano. Era un gobernante paranoico, capaz de matar a sus propios hijos, pero también fue el mayor arquitecto que Jerusalén había conocido. Su proyecto más ambicioso fue la reconstrucción del segundo templo. No se conformó con restaurarlo, lo transformó en una de las maravillas del mundo antiguo. Duplicó el tamaño del monte del templo, construyó una explanada gigantesca sostenida por muros ciclópeos. Las piedras, algunas de más de 500 toneladas, aún asombran a los ingenieros modernos. Revestido de mármol blanco y coronado por pinchos dorados para ahuyentar a las aves, el templo brillaba bajo el sol como una joya celestial. Peregrinos llegaban desde Alejandría, Roma y Babilonia, quedaban sin aliento ante su esplendor. Y fue precisamente en ese escenario que apareció una figura que cambiaría el curso de la historia: Jesús de Nazaret. Durante la Pascua del año 30, Jerusalén hervía de gente. Más de 1 millón de peregrinos llenaban la ciudad, entre humo de sacrificios y ruido de comerciantes. Jesús irrumpió en el templo, volcó las mesas de los cambistas y proclamó: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Ese acto marcó el inicio de su confrontación final con el poder religioso y político. Los últimos días de Jesús transcurrieron entre las piedras de Jerusalén. La última cena, posiblemente en una casa del barrio alto, la agonía en Getsemaní, a los pies del Monte de los Olivos, el juicio ante Pilato en la fortaleza Antonia, la crucifixión en el Gólgota fuera de las murallas y, según sus seguidores, su resurrección al tercer día. Estos eventos, ocurridos en menos de una semana, transformarían no solo Jerusalén, sino el destino espiritual de millones. El cristianismo nació allí, entre la sangre y la esperanza, entre la cruz y la piedra vacía de una tumba. Pero la historia de dolor no terminó ahí. En el año 66 estalló una gran revuelta judía contra Roma. Fue el clímax de años de tensiones. Las legiones del general Tito rodearon la ciudad en el año 70. Josefo, historiador y testigo ocular, describió el asedio con detalles desgarradores. El hambre fue tan extrema que las madres cocinaban a sus hijos muertos. Las facciones judías luchaban entre sí, mientras los romanos construían un muro para cerrar toda escapatoria. Cuando finalmente penetraron las defensas, la matanza fue indescriptible. El templo fue incendiado, su oro se fundió entre las piedras. Josefo escribió que la sangre corría como ríos por las calles inclinadas. Más de 1 millón de judíos murieron o fueron esclavizados. Jerusalén fue arrasada. Los romanos pasaron el arado por sus ruinas, cumpliendo literalmente la profecía de Jesús: no quedará piedra sobre piedra. Lo que había comenzado como una reconstrucción gloriosa bajo Herodes terminó en cenizas. Pero Jerusalén, como tantas veces antes y después, no desapareció. La destrucción no fue el final. Fue, una vez más, un nuevo comienzo. Tras la devastación romana, Jerusalén quedó convertida en un campo de escombros. Los judíos fueron expulsados, sus templos destruidos, su identidad religiosa desafiada. Sin embargo, algo nuevo germinaba entre las ruinas.
Una fe nacida en los márgenes del judaísmo comenzó a extenderse con fuerza imparable: el cristianismo. Durante los primeros siglos, los cristianos eran una minoría perseguida. Pero todo cambió en el año 313, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. Su madre, Helena, una devota cristiana, peregrinó a Jerusalén en busca de los lugares sagrados. Se dice que encontró la cruz de Cristo, el Gólgota y la tumba vacía. En estos sitios, Constantino ordenó la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro, inaugurando una nueva era para la ciudad. Jerusalén renació como centro cristiano. Monjes, peregrinos y eremitas llenaron la región. Se construyeron iglesias, monasterios, hospicios. El desierto de Judea se transformó en un mapa espiritual. Pero la historia de Jerusalén siempre gira, y pronto otra gran transformación estaba por llegar. En el año 637, apenas 3 siglos después de la crucifixión de Jesús, el ejército musulmán del califato Rashidun acampó a las afueras de la ciudad, entonces bajo control bizantino. Lo que parecía el inicio de otra masacre terminó en un gesto sin precedentes. El patriarca cristiano Sofronio pidió que la rendición se hiciera solo al califa en persona. Así, Omar ibn al-Khattab, segundo sucesor del profeta Mahoma, viajó desde Arabia. Entró a Jerusalén montado en camello, vestido con ropa sencilla y acompañado por un único sirviente. Cuando llegó la hora de rezar, Sofronio lo invitó a orar en la iglesia del Santo Sepulcro. Omar declinó: si rezo aquí, los musulmanes querrán convertirla en mezquita. Oró afuera. Hoy, una pequeña mezquita marca ese sitio. El pacto de Omar garantizó a cristianos y judíos el derecho a practicar su fe a cambio de un impuesto. Tras siglos de persecución bizantina, los judíos pudieron regresar a Jerusalén. Fue un momento de tolerancia revolucionaria. Poco después, los musulmanes limpiaron el monte del templo, convertido en vertedero por los bizantinos. Allí, donde Abraham casi sacrificó a su hijo y donde, según la tradición, Mahoma ascendió al cielo, se construyó un santuario extraordinario, la Cúpula de la Roca. Coronada por una cúpula dorada y decorada con mosaicos bizantinos adaptados al arte islámico, la cúpula no era una mezquita, sino una afirmación teológica. El Islam había llegado para quedarse. Junto a ella se erigió la mezquita de Al-Aqsa. Jerusalén, conocida en árabe como Al-Quds, se convirtió en el tercer lugar más sagrado del Islam. Así, en menos de 4 siglos, Jerusalén pasó de ser judía a cristiana y luego a musulmana. 3 grandes religiones compartiendo, disputando y transformando el mismo suelo sagrado. Durante siglos, Jerusalén floreció bajo dominio musulmán. Califatos como el Omeya, Abbasí y Fatimí gobernaron la ciudad, desarrollando madrasas, hospitales, mercados y una relativa convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos. Pero a finales del siglo XI, el equilibrio se rompió brutalmente. En 1095, el Papa Urbano II convocó a los cristianos de Europa a liberar Tierra Santa del control musulmán. Así nació la Primera Cruzada. Miles de caballeros, campesinos y religiosos atravesaron Europa y Asia Menor en una mezcla de fervor religioso, ambición y fanatismo. El 15 de julio de 1099, tras 5 semanas de asedio, los cruzados entraron en Jerusalén. Lo que siguió fue una de las masacres más atroces de la Edad Media. Musulmanes y judíos fueron asesinados indiscriminadamente. Las sinagogas fueron incendiadas con los fieles dentro. Los musulmanes que buscaron refugio en la mezquita de Al-Aqsa fueron masacrados hasta que, según crónicas, la sangre llegó a los tobillos. Los cruzados, cubiertos de sangre, marcharon a la iglesia del Santo Sepulcro a dar gracias a Dios.
Jerusalén fue proclamada capital del reino latino. La cúpula de la roca se convirtió en iglesia y Al-Aqsa en palacio real. Se establecieron nuevas murallas, fortalezas y un rígido control sobre los lugares sagrados. Pero el dominio cruzado no duraría. En 1187, un líder musulmán kurdo llamado Salah ad-Din, conocido en Occidente como Saladino, unificó a los pueblos islámicos y marchó sobre Jerusalén. Tras derrotar a los cruzados en la batalla de Hattin, se dirigió a la ciudad santa. A diferencia de los cruzados, Saladino mostró compasión. Permitió a los cristianos salir pagando rescate, y en muchos casos pagó él mismo por aquellos que no podían. Cuando sus generales propusieron destruir la iglesia del Santo Sepulcro en venganza, Saladino se negó. Los peregrinos vendrán, incluso si solo queda un hoyo en la tierra, dijo. Restauró los lugares musulmanes y permitió el retorno de los judíos que habían sido expulsados por los cruzados. Se estableció una administración ordenada, se nombraron guardianes de los sitios cristianos, una tradición que continúa hasta hoy. Con Saladino, Jerusalén vivió una nueva etapa de coexistencia. La violencia había dejado cicatrices, pero la misericordia demostró ser también una forma poderosa de conquista. Tras la era de Saladino, Jerusalén pasó por diversas manos hasta que en 1517 el Imperio Otomano se apoderó de la ciudad. El sultán Selim I entró sin resistencia y con él comenzó un periodo de casi 400 años de dominio turco que transformaría la ciudad en forma profunda, aunque no sin tensiones. Pero fue su hijo, Suleimán el Magnífico, quien dejó la huella más duradera. Entre 1537 y 1541 ordenó la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, que aún hoy definen la silueta de la ciudad vieja. Si alguna vez has caminado por Jerusalén, es probable que lo hayas hecho al lado de esas mismas murallas. Suleimán incorporó elementos arquitectónicos de épocas romanas y cruzadas, creando un perímetro defensivo de más de 4 kilómetros, con 34 torres y 7 puertas monumentales. Durante este tiempo, Jerusalén no era capital de ningún reino, pero mantenía su estatus sagrado. Los otomanos implementaron el sistema de milets, dividiendo la ciudad por comunidades religiosas autónomas. Cada grupo, judíos, musulmanes suníes, cristianos ortodoxos, armenios y católicos, tenía su propio liderazgo, leyes internas y barrios definidos. Aunque el sistema segregaba, también protegía la diversidad. El barrio judío creció con la llegada de refugiados sefardíes expulsados de España. El cristiano se llenó de monasterios de distintas denominaciones. El barrio musulmán, el más amplio, rodeaba el Haram al-Sharif y sus madrazas. La vida en Jerusalén otomana era pausada, casi medieval. Los mercados se organizaban por gremios, aquí los orfebres, allá los zapateros, más allá los especieros. El sonido del muezín, de las campanas y del shofar marcaba el ritmo del día. Los peregrinos eran la principal fuente de ingresos. La ciudad vivía de la fe y para la fe. Durante este periodo, Jerusalén no fue escenario de grandes guerras. Era una ciudad sagrada, organizada y aunque marcada por límites visibles entre comunidades, también por una cierta armonía cotidiana. A finales del siglo XIX, Jerusalén comenzó a cambiar. Las potencias europeas, aprovechando la debilidad del Imperio Otomano, empezaron a establecer consulados, hospitales, escuelas y alojamientos para peregrinos fuera de las murallas. La ciudad, que por siglos había vivido en una rutina casi medieval, se abría al mundo moderno. En 1860, el filántropo británico Moses Montefiore construyó el primer barrio judío fuera de las murallas, Mishkenot Sha'ananim, con su icónico molino de viento. Le siguieron colonias rusas, templarios alemanes, instituciones francesas, italianas y austriacas. En 1892, un ferrocarril unió Jerusalén con Jaffa, conectándola con el Mediterráneo. El cambio fue profundo.
y también demográfico. A inicios del siglo XIX, Jerusalén tenía unos 9.000 habitantes. Para 1917 superaba los 65.000 y por primera vez en siglos los judíos eran mayoría. El sionismo, el movimiento nacional del pueblo judío, veía en Jerusalén no solo un símbolo espiritual, sino también político. El año que viene en Jerusalén dejaba de ser una oración y se convertía en programa. Los árabes palestinos, alarmados por el creciente número de inmigrantes judíos y el apoyo internacional que recibían, comenzaron a organizarse. Las tensiones crecían. El 11 de diciembre de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, el general británico Edmund Allenby entró en Jerusalén a pie, en señal de respeto. El dominio otomano había terminado. Comenzaba el mandato británico y con él una era de promesas incompatibles. Los británicos habían prometido la independencia a los árabes si se rebelaban contra los turcos. Al mismo tiempo, firmaron con Francia el acuerdo Sykes-Picot para repartirse el Medio Oriente y, en 1917, emitieron la Declaración Balfour, apoyando la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Estas contradicciones sembraron el caos. En 1920 estallaron los primeros disturbios entre árabes y judíos. En 1929, una disputa sobre el muro occidental terminó en masacres. En los años 30, la Gran Revuelta Árabe convirtió Jerusalén en un campo de batalla urbano. La respuesta británica fue brutal: toques de queda, demoliciones, arrestos masivos. Los judíos, por su parte, fortalecieron su defensa clandestina. La comunidad, sacudida por las noticias del Holocausto, se volvió aún más decidida. Los sobrevivientes europeos llegaban a Palestina buscando redención y un hogar. La tensión con los árabes locales era cada vez más explosiva. En 1947, la ONU votó por la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén como ciudad internacional. Los judíos celebraron. Los árabes lo rechazaron. La guerra era inevitable. Tras la resolución de la ONU en 1947, Palestina estalló en violencia. En Jerusalén, barrios enteros se fortificaron. Las rutas entre sectores judíos fueron bloqueadas, el agua y los alimentos escaseaban, los convoyes eran emboscados. Un sobreviviente relataba: medíamos el agua por cucharadas, pero nadie hablaba de rendirse. Jerusalén era más que una ciudad, era el alma de nuestro pueblo. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia de Israel. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes invadieron el nuevo estado. La Legión Árabe de Jordania, entrenada por británicos, avanzó directamente hacia Jerusalén. Comenzó una de las batallas más encarnizadas de la historia moderna de la ciudad. Casa por casa, calle por calle, el barrio judío de la Ciudad Vieja resistió hasta el 28 de mayo. Rodeados y superados en número, los defensores se rindieron. La población civil fue evacuada. Las sinagogas, algunas con siglos de antigüedad, fueron dinamitadas. Un legionario jordano escribió: «No sentimos alegría en la victoria. Jerusalén lloraba, y nosotros con ella». Cuando se firmó el armisticio en 1949, Jerusalén quedó dividida por primera vez en su historia. Una línea de alambre de púas y muros de concreto cortaba la ciudad en dos. Israel controlaba el oeste, Jordania el este, incluyendo la Ciudad Vieja y el Monte del Templo. La puerta de Mandelbaum se convirtió en el único punto de cruce, reservado a diplomáticos y clérigos. Familias fueron separadas. El cementerio judío del Monte de los Olivos quedó inaccesible. Sus lápidas fueron profanadas y usadas como materiales de construcción. Los judíos no podían acercarse al muro occidental. Los árabes que vivían en Jerusalén Oeste habían huido o fueron expulsados. Sus casas fueron ocupadas por refugiados judíos. Durante 19 años, Jerusalén vivió partida. Los niños de ambos lados crecieron viendo al otro lado como enemigo.
Veíamos la cúpula de la roca brillar al atardecer, recordaba un jerusalemita, pero era como ver la luna, hermosa, cercana e inalcanzable. La tensión acumulada haría explosión en junio de 1967. En junio de 1967, tras semanas de tensión regional, estalló la Guerra de los 6 días. Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto. A pesar de las advertencias israelíes, el rey Hussein de Jordania se unió al conflicto. Fue un error fatal. Las fuerzas israelíes avanzaron rápidamente y en una ofensiva relámpago tomaron posiciones jordanas alrededor de Jerusalén. El 7 de junio, los paracaidistas israelíes entraron en la ciudad vieja por la Puerta de los Leones. Uno de los momentos más icónicos de la historia moderna judía ocurrió ese día. Soldados endurecidos por la guerra lloraban mientras tocaban el muro occidental. El comandante Mordejai Gur anunció por radio: «El monte del templo está en nuestras manos». Por primera vez en casi 2000 años, Jerusalén estaba bajo soberanía judía. El ministro de Defensa Moshe Dayan, en un gesto de pragmatismo político, devolvió inmediatamente el control administrativo del monte del templo al Waqf musulmán. La bandera jordana siguió ondeando sobre los santuarios islámicos. Israel anexó Jerusalén Este, declarando a la ciudad unificada y eterna. Sin embargo, unificar físicamente la ciudad no significó unificar a sus habitantes. La mayoría de los palestinos de Jerusalén rechazaron la ciudadanía israelí y adoptaron un estatus de residentes permanentes. Dos sistemas educativos, dos sistemas de salud, dos narrativas históricas coexistían dentro de los mismos muros. La construcción de barrios judíos en el sector oriental, considerados asentamientos ilegales por gran parte de la comunidad internacional, profundizó la fractura. Las tensiones aumentaron. En 1987 y luego en el año 2000, las dos intifadas, levantamientos palestinos contra la ocupación, llevaron la violencia de vuelta a las calles. Autobuses explotaban, cafés eran atacados. Israel erigió muros de separación, instaló puestos de control, y Jerusalén se llenó de alambradas y vigilancia. Un taxista palestino resumía la paradoja: «Conduzco por una ciudad, pero vivo en dos mundos. Mis pasajeros judíos me hablan de su Jerusalén, mis pasajeros árabes de la suya. A veces me pregunto si hablamos de la misma ciudad. Hoy, Jerusalén es una ciudad unificada en el mapa, pero profundamente dividida en el alma». Con una población de aproximadamente 950.000 habitantes, es un microcosmos de las tensiones que atraviesan el Medio Oriente. Oficialmente bajo soberanía israelí, sus comunidades viven en mundos paralelos. Los 350.000 palestinos que habitan Jerusalén Este tienen estatus de residentes permanentes, no ciudadanos. Pueden perder ese estatus si residen fuera de la ciudad durante un tiempo prolongado. Sus barrios suelen carecer de inversión pública, calles sin pavimentar, escuelas saturadas, servicios municipales deficientes. Mientras tanto, los barrios judíos, tanto en el oeste como los nuevos desarrollos en el este, gozan de infraestructura moderna y servicios eficientes. El tranvía ligero, inaugurado en 2011 para conectar la ciudad, se ha convertido en otro símbolo de división. Durante los periodos de tensión, las piedras vuelan contra sus ventanas al cruzar los barrios árabes. Un conductor lo describe así: «Es como conducir a través de la historia y el conflicto todos los días». Los lugares sagrados siguen siendo el epicentro de las emociones más intensas. El monte del templo, Haram al-Sharif, para los musulmanes, es quizá el pedazo de tierra más disputado del planeta. Para los judíos es el sitio de sus antiguos templos. Para los musulmanes es desde donde Mahoma ascendió al cielo. Desde 1967 se mantiene un frágil status quo. Los musulmanes rezan allí. Los judíos pueden visitar, pero no rezar.
Cada visita de judíos religiosos es vista por los palestinos como provocación. Cada restricción impuesta a los judíos es considerada por nacionalistas israelíes como rendición. Un conflicto encapsulado en unos pocos metros cuadrados. Y sin embargo, cada viernes, decenas de miles de musulmanes rezan en Al-Aqsa. Cada sábado, miles de judíos se acercan al muro occidental. Cada domingo, las campanas cristianas llaman a misa. Los peregrinos siguen llegando. Hoy, algunos rezan, otros se hacen selfies en los mismos lugares donde sus antepasados lloraron, cantaron y soñaron. Jerusalén sigue siendo lo que siempre fue, una ciudad demasiado sagrada para pertenecer a un solo pueblo y demasiado amada para ser compartida con facilidad. Amanece en Jerusalén. El primer llamado a la oración musulmana resuena desde las alturas del monte del templo. Casi al mismo tiempo las campanas cristianas repican desde la iglesia del Santo Sepulcro, y poco después el sonido grave del shofar judío marca el inicio de un nuevo mes en el calendario hebreo. En las callejuelas empedradas de la ciudad vieja, un comerciante armenio abre su tienda de cerámicas, como lo ha hecho su familia durante 3 siglos. A pocos metros, un palestino musulmán enciende su cafetera turca mientras prepara su puesto en el mercado. Al otro lado del muro, una familia judía ortodoxa se apresura camino al muro occidental. Y en lo alto, entre los mosaicos dorados de la cúpula de la roca, los guardias del Waqf observan la llegada de los primeros turistas. Esa es Jerusalén cada mañana, una coreografía milenaria que mezcla fe, rutina y supervivencia. Una ciudad donde el pasado no es un recuerdo, es una presencia viva que respira en cada rincón, en cada piedra, en cada silencio entre rezos. Y sin embargo, bajo esa belleza cotidiana, palpita una ciudad profundamente fracturada. Cada barrio, cada símbolo, cada calendario marca un territorio emocional distinto. Una ciudad con múltiples memorias, donde cada comunidad recuerda su propio dolor, su propio esplendor, su propia promesa incumplida. Jerusalén no es solo un lugar, es una idea, un anhelo, un espejo del alma humana. Por eso ha sido amada con tanta pasión y disputada con tanta violencia, porque cada pueblo que la ha tocado ha visto en ella algo de sí mismo, su fe, su historia, su destino. Hoy, mientras los conflictos continúan y las soluciones parecen distantes, Jerusalén sigue resistiendo, no con armas, sino con su presencia inquebrantable. Sigue siendo un símbolo de división, sí, pero también de posibilidad. Porque si en algún lugar del mundo es posible imaginar una reconciliación verdadera entre religiones, culturas e historias, es aquí, donde comenzó tanto, donde la humanidad ha caído tantas veces, pero también ha encontrado la fuerza para levantarse. Jerusalén no tiene final, solo pausas en su eterno relato, y cada generación que camina por sus calles decide si escribe un capítulo de esperanza o de repetición